Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esperando que se encuentren extremadamente bien. Yo sí lo estoy y espero que ustedes también. El día de hoy vamos a seguir viendo lo que nos compete a la unidad número 3 de aplicaciones en visión artificial. El día de hoy vamos a hacer dos cosas, ¿ya? La vamos a dividir en dos partes. La parte teórica para entender de mejor manera el tema de la optimización de Deep Learning y vamos a poner en práctica lo aprendido, ¿ya? Para entender de mejor manera los dos mundos. Entonces, dicho eso, chicos, vamos a ver lo que es la optimización, ¿sí? Este término hace relación al proceso de ajustar los parámetros, sobre todo a los pesos, al W sub i, ¿sí? De una red neuronal con el fin para que él aprenda a hacer mejores predicciones, mejores pronósticos, mejores planificaciones, ¿sí? El objetivo de un algoritmo de optimización es tratar de encontrar el punto óptimo, el punto local, el punto mínimo que minimice cada redundancia la función de pérdida, modificando y jugando con los pesos, con los W sub i. Nosotros sin la optimización, los pesos de la red se quedarían en valores aleatorios y el modelo no aprendería absolutamente nada. La optimización nos permite a nosotros reconocer de mejor manera las imágenes en visión artificial, en NLP, a generar y entender de mejor manera el texto y sistemas de recomendación a tener un contenido mejor o más personalizado, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste esto? La optimización, como les mencionaba, nuestro objetivo es siempre encontrar el punto óptimo, el punto mínimo, que minimice lo que es nuestros valores. Hagamos una analogía para entender de mejor manera. Imaginémonos y esta analogía va a ser para todos los modelos que vamos a ver ahorita, ¿no? Todos los modelos de optimización. Imaginémonos que nosotros estamos en una montaña, ¿ya? En una montaña súper, súper alta, súper lejos de aquí. Es de noche, no vemos nada, ¿sí? Entonces nuestro objetivo o el objetivo de la optimización es nosotros estar en el punto alto de la montaña, llegar, llegar al punto mínimo, al punto óptimo, ¿sí? Digamos que nosotros estuvimos en el volcán Cotopaxi. Escalábamos día y noche. Pero obviamente como ya llegamos, nuestro objetivo es volver al punto de inicio, que digamos era la cabaña, era donde la entrada, digamos, ya. Entonces nuestro objetivo es llegar acá, ¿sí? Tal y como nosotros vemos acá, es llegar al punto ideal que optimice nuestra función de pérdida, ¿sí? Entonces, eso es lo que compete o lo que conlleva la optimización. Nosotros cuando hablamos de optimización, hablamos de algunos hiperparámetros. Uno de ellos y el más importante es la tasa de aprendizaje o learning rate. Este prácticamente es el tamaño del paso que nosotros damos al bajar la montaña y llegar al valle, llegar a la cabaña, al punto de encuentro, ¿sí? Ir al mínimo, ¿ya? Matemáticamente, cuán grande es la actualización de los pesos en cada interacción. Nosotros cuando hablamos de optimización, siempre hablamos de derivadas parciales, chicos. Siempre, siempre, siempre. Ya, la parte matemática la vamos a dejar un poco atrás. Lo importante es entender el objetivo de cada hiperparámetro. Nosotros podemos jugar con la tasa de aprendizaje. ¿Sí? Recuerden que este es el paso que nosotros vamos a dar. Nosotros, nuevamente, estamos en la montaña, ¿verdad? Nosotros al tener un, una tasa de aprendizaje baja, es como que nosotros fuéramos a dar pasos, pero muy lentos. Digamos, vamos contando los pasos. Cada paso, digamos, es 30 centímetros. Damos pasos pequeños, 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 pequeños.
tal y como lo vemos acá. Digamos, estamos dando así y así, pasos súper pequeños, ¿ya? Al tener nosotros una baja tasa de aprendizaje. Por otro lado, si nosotros tenemos un valor alto de tasa de aprendizaje, este problema es que cuando nosotros intentemos llegar a nuestro punto mínimo, no lo lleguemos porque estamos dando saltos grandes. Es decir, al nosotros bajar la montaña, ya no damos pasos pequeños, nosotros vamos a dar saltos inmensos, digamos, vamos a ir saltando, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Es que no lleguemos a nuestro punto óptimo y nos saltemos, tal y como ustedes pueden ver aquí. De este punto nos vamos al otro punto de acá y nos perdemos nuestro punto óptimo que era llegar acá, ¿sí? Justamente ahí. Entonces, es muy importante nosotros definir este parámetro. Y un parámetro decente es ni tan corto el paso ni tan largo, tal y como se ve en esta imagen, ¿verdad? En la de aquí. Perfecto. Problemas, si eliges mal la tasa no llegas al mínimo, tal y como vimos acá. La ventaja si eliges bien es rápido y estable y realmente no es fácil de encontrar el óptimo, el valor óptimo. Siempre hay que nosotros tratar de ir jugando con los valores hasta encontrar nuestro valor óptimo. Luego de eso también tenemos ya, ahora sí con esto entramos a nuestros modelos, digámoslo así, para optimizar nuestro modelo. Uno de ellos es el gradiente descendiente. Este es el algoritmo de optimización más básico. Nosotros al utilizar modelos o trabajar con modelos de Machine Learning, este gradiente descendiente es muy utilizado. Sin embargo, para Deep Learning, que es lo que nosotros estamos haciendo, no es el más adecuado. Ya lo vamos a ver por qué. Entonces, este es el más básico, es utilizado, como les mencionaba, en todos los datasets, sobre todo en modelos de Machine Learning, y da pasos en la dirección que reduce la función de pérdida. Para nosotros entender de mejor manera, igualmente partamos de la analogía, ¿verdad? Nosotros estamos en la parte final, en la cima de la montaña, y nuestro objetivo es llegar acá, a la cabaña, el punto inicial. Pero nosotros, antes de bajar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer trampa. Vamos a comprar un dron, ¿sí? O bueno, tenemos un dron, digamos que vale más de $500,000. Tenemos un dron y antes nosotros de bajar vamos viendo con el dron, mediante la cámara, toda la ruta y vamos nosotros plasmando nuestra ruta y vamos a decir o llegar a la conclusión de que la ruta adecuada, digamos, ¿no? Es ir todo recto. No hay que ir ni por acá ni por allá. O sea, hay que ir todo recto, ¿sí? Obviamente hacemos trampa porque mediante el dron nosotros ya sabemos cuál es la ruta correcta, la ruta ideal. Entonces, eso es el gradiente descendiente. ¿Cuál es la gran desventaja de este? Que nosotros al trabajar con grandes volúmenes de datos, que evidentemente en Deep Learning se trabaja, se necesita recorrer por todos los datos en cada actualización, ¿sí? Es decir, que nosotros a la montaña siempre, cada que nosotros ejecutemos el modelo, siempre tenemos que pasar por el dron varias veces, en cada ejecución. Esto realmente es costoso hablando de poder computacional, porque como les mencionaba, haciendo una analogía con el dron es costoso. No es práctico para Deep Learning, como les comentaba, ya que nosotros trabajamos con millones de parámetros. Hay una variante del gradiente descendiente. Uno de ellos es el gradiente descendiente estocástico. Nosotros cuando hablamos de estocástico, el término estocástico, hacemos relación a la aleatoriedad, ¿sí? Aleatorio. Entonces, ¿en qué consiste este? Actualiza los parámetros usando los lotes de datos. Hacemos mini batch en lugar de todo el dataset. Nosotros en la normal utilizábamos todo el dataset. En cada ejecución utilizábamos todas las características. Aquí utilizamos fragmentos pequeños y los vamos a ir dividiendo. Como les mencionaba en la analogía, es bajar la montaña ya no con el dron, sino con una linterna
no sé, 3 o 4 metros de intensidad, que va iluminando metros que tengamos a la redonda, digamos, ya, o 3 metros a la redonda, con nuestra linterna. Entonces vamos eliminando los trozos por trozos, los pedazos por pedazos. ¿Cuál es la ventaja de este? Es rápido, ya que no vamos a utilizar todos los datos de golpe, vamos a irles dividiendo poco a poco. Su principal desventaja es el camino irregular. Puede atascarse en mínimos locales o tardar en estabilizarse. Rápido, pero camino irregular y con zigzag. Tal y como nosotros vemos aquí en la gráfica, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí vemos la diferencia entre el gradiente descendiente y el gradiente descendiente estocástico, que es el SGD. ¿Ya? Como les mencionaba, nosotros al gradiente descendiente prácticamente lo que hacemos es netamente bajar. Bajar, 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 recto, porque ya sabemos la ruta. Sin embargo, nosotros al utilizar lo que es ya el gradiente descendiente estocástico, mediante nuestra linterna, nosotros vamos viendo la ruta adecuada. Pero claro, nosotros nos podemos tropezar o decir, no, era por la izquierda, pero ¿qué tal si no era por la izquierda? Entonces otra vez tengo que volver por la izquierda y ahora voy por la derecha. Entonces vamos como que en zigzag, ¿sí? Porque no sabemos realmente la ruta completa. Sabemos un pedazo de la ruta, pero no la completa. Entonces aquí sí va a haber como que algunos inconvenientes porque no sabemos si realmente la ruta que estamos tomando es la correcta. Y como no sabemos, tenemos que nuevamente regresar o ir jugando a la izquierda, derecha, o regresando, volviendo y demás. Entonces, esto es lo que nos permite hacer el gradiente descendiente estocástico. ¿Sí? Entonces aquí se ve gráficamente y se entiende, ¿no? Cuál es la diferencia entre el normal y el estocástico. Ahora, nosotros tenemos unas extensiones del gradiente descendiente estocástico. Es decir, nosotros utilizamos este y además podemos aumentar otro parámetro. Uno de ellos es el momentum. Y el momentum hace referencia al término momento o memoria, ¿sí? Este acumula parte de la velocidad previa, gradientes pasados, como que tiene una memoria, un momento de lo que ya sabe, de lo que, por el camino que ya recorrió. Acumula la dirección del movimiento anterior, añade la inercia al descenso. Es decir, para entender mejor, nosotros estamos en la montaña, ¿verdad? Y para llegar a nuestro punto óptimo, nuestro punto inicial, tenemos que bajar la montaña en bicicleta. Es decir, nosotros ya vamos con una velocidad, ya no vamos caminando, vamos ya con una velocidad en el cual nosotros ya no nos vamos a trompezar o frenar con una piedra pequeña y nuestro camino va a ser más fluido. ¿Cuál es su principal ventaja? Que se vuelve más rápido y evita quedar atrancado en estos baches pequeños que pueda que no tengan alguna diferencia mínima. Reduce los zigzag, ya que suaviza el camino, acelera la convergencia, llegas mucho más rápido que sin hacer o utilizar este método y permite superar valles poco profundos. Te impulsa a salir rápido de los mínimos locales. ¿Cuál es la desventaja? Si la tasa de aprendizaje es muy alta, el impulso hace que rebotes y te pases del mínimo, ¿sí? Entonces aquí también tenemos otra gráfica para entender de mejor manera. Como les comentaba, nosotros al utilizar el modelo gradiente descendiente estocástico sin el parámetro de momento o momentum, nos puede dar ese riesgo, ¿no? De que vayamos a la izquierda, después tengamos que ir a la derecha y pasos muy grandes, muy pero muy grandes, como se dan cuenta, porque realmente no sabemos la ruta. Sin embargo, si nosotros ya utilizamos lo que es el parámetro momentum, que es un parámetro que también hay que ajustarle, es un valor prácticamente, como vamos en bicicleta y al tener la inercia y al tener, digamos, una historia o un recuerdo, ya sabemos que no vamos a ir directamente por ahí, o vamos a pasar por ahí, pero no va a ser el camino tan largo. Se va a cortar el camino, como ustedes pueden ver. El zigzag ya empieza a ser un poco más corto y no es tan amplio como al utilizar el modelo sin momentum, ¿no? Entonces, esa es la principal diferencia al utilizar el momento. Ahora, también hay otra extensión que es el Nesterov, ¿ya? Este no solo acumula la inercia de momentum, sino que mira un poco más adelante, en la dirección hacia la que se mueve, antes de dar el paso.
Es una versión inteligente de Momentum, es decir, mientras tú vas bajando la bicicleta, tú sacas la cabeza, pones más del frente y ya sabes lo que va a venir, ya sabes la curva que va a venir. Entonces tú ya prevés eso. Prácticamente no vas a girar en seco y lo anticipas. ¿Cuál es el resultado? El camino es más estable y preciso. ¿Cuáles son las ventajas? Más preciso que Momentum, reduce oscilaciones todavía más, converge más rápido en problemas complejos. Su desventaja es ligeramente más costoso, pero ya en la práctica casi no importa. Ahora, según ya varios artículos, nosotros cuando ya entrenamos los modelos ya inmensamente grandes, eh, al utilizar en este row, porque aquí son dos parámetros, true o false, y sin utilizar, las diferencias son similares, no son diferencias significativas, son poco significativas. Es por eso que como que depende del problema, pero según ya varios expertos, como que no hay mucha diferencia. Entonces, como que da lo mismo utilizar o no utilizar Nestor, ¿sí? Pero como les menciono, depende mucho el problema y el objetivo y el modelo que estamos haciendo. Perfecto. Luego de eso, ya dejamos por un lado lo que es el gradiente descendiente estocástico y ahora vamos con otro. Recordemos que el gradiente descendiente estocástico tenía extensiones con Momentum y con Nestor Row. Pero ahora vamos a ver otro diferente a estos, que es el Ada Rate. Este prácticamente ajusta automáticamente la tasa de aprendizaje para cada parámetro. Direcciones muy exploradas, pasos más cortos. Direcciones poco exploradas, pasos más largos. Es como que si nosotros lleváramos un mapa que recuerda dónde ya bajamos. ¿Sí? Más que recordemos que en el momento estocástico, gradiente descendente, podíamos irnos a la izquierda y después a la derecha, pero también podríamos ir nuevamente a la derecha y otras a la izquierda, porque no tenemos un mapa. Aquí como nosotros ya sabemos por dónde fuimos, ya no vamos a ir por ahí, ¿verdad? Si un camino ya lo seguiste, avanzas con más cuidado. En caminos nuevos avanzas un poco más rápido. Su ventaja, útil en datos dispersos. Desventaja, puede frenar demasiado pronto. Esa es una de sus principales desventajas. Que no va a ir por todas las épocas y se va a tener muy rápido. El problema es que tiende a reducir muy rápidamente la tasa de aprendizaje, como les comentaba. Entonces ya lo vamos a ver. Dicho esto, vino otro experto y agregó otro modelo, que es el Adam. En este ya es una combinación, es un Adam tuneado de Momentum y Ada Rate. Entonces, aparte de que ya tiene un mapa, este utiliza lo que es la inercia del movimiento, ¿sí? Ajusta automáticamente el tamaño del peso y es como ver un GPS inteligente en tu bicicleta. No solo sigues el terreno y tu impulso, sino que el GPS aprenda cómo mejorar tus pasos. Su principal ventaja, rápido, robusto, suele funcionar casi siempre. Su desventaja puede sobreajustarse, haber overfitting y no siempre encuentra el mínimo local, ¿sí? Ahora, ustedes después de esto me preguntarán cuál es el más ideal, cuál es el más óptimo. Realmente se puede utilizar todos estos con la combinación de diferentes hiperparámetros, pero de igualmente, ya según expertos y el que yo recomiendo que utilicen es ADA, justamente este último, porque ya tiene todas las anteriores extensiones más la que actualmente cuenta. Y aquí se puede evidenciar en esta gráfica. Aquí hay otros modelos como el RMS Pro, que no lo vimos, SGD en este, bueno, este sí lo vimos. Bueno, hay otros más, ¿no? Adam Delta, eso sí lo recomiendo que ustedes lo revisen. Estos son los más principales. Y aquí podemos ver cómo nosotros llegamos más rápido al punto óptimo. ¿Sí? Aquí tenemos nuestra función de costo. Y aquí vemos cómo con Adam llega más rápido. A diferencia de Adam Rate, de Adam Delta y de las demás extensiones o variantes. Dicho esto, chicos, ya entendemos lo que es la parte teórica a grandes rasgos, ¿no? A grandes rasgos. Y con eso vamos directamente a la parte práctica. Perfecto. Entonces,
Con eso nosotros vamos a trabajar en este caso con Google Colab. ¿Por qué? Porque recordemos que ahorita vamos a entrenar un modelo. Sí, vamos a entrenar un modelo y realmente computacionalmente hablando es muy costoso. ¿Ya? Si nosotros tenemos GPU, tranquilamente podríamos utilizar Visual Studio Code, pero para los que no, creo que lo recomendable, bueno, no creo, estoy muy seguro que lo recomendable es utilizaría Google Cloud porque aquí nos permite a nosotros gestionar nuestros recursos. Nos vamos aquí a entorno de ejecución, cambiar tipo de ejecución de entorno de ejecución y aquí vamos a activar GPU, ¿sí? Porque vamos ya a trabajar con unidades gráficas. Entonces, esto en la versión free tenemos. Ya en la versión de pago tenemos algunas otras opciones, pero para la versión free sí la tenemos disponible. Entonces, es muy importante, chicos, que activen esta parte para nosotros, para que el proceso sea mucho más rápido. Pueden utilizar CPU, sí, pero digamos, sin GPU, posiblemente ustedes tarden 20 minutos en entrenar el modelo. Y lo vamos a ver. Pero ya con GPU posiblemente tarde la mitad. Entonces yo les recomiendo que sí lo hagan. Y también les recomiendo que lo trabajen netamente desde Google Colab porque con Visual Studio Code ahí se utilizan nuestros GPUs y va a demorarse un poco más. Muy bien. Dicho eso, vamos a hacer tres actividades. La primera es trabajar con el gradiente descendiente estocástico, que como les menciono, este es muy utilizado en modelos de Machine Learning. En Deep Learning se queda un poco corto, ¿ya? En esta actividad nosotros vamos a entrenar un modelo simple de aprendizaje profundo de Deep Learning para predecir las etiquetas de imágenes. En sí no vamos a hacer ya la predicción y el test y demás, ¿no? Porque ahorita nuestro objetivo es entrenar el modelo de manera correcta con este modelo de optimización. En esta ocasión vamos a utilizar la data CIFAR 10, que esta data contiene millones de o miles de imágenes ya entrenadas de diferentes clases. Ya lo vamos a ver qué clases son. Y aquí vamos a utilizar lo que es el gradiente basado en momentum, como vimos, y Nesterov, porque estas son extensiones del gradiente descendiente estocástico. Y también vamos a ver alternativas de este, como Adam Gray y ADA. ¿Sí? Al final nosotros recordemos que el más utilizado actualmente es ADA. Para eso vamos a utilizar PyTorch, ya que este nos permite a nosotros trabajar con métodos de Deep Learning que ya vienen de una otra manera creados, ya están con las datas y ya están listos solo para utilizarlos. Y no tenemos que empezar desde cero. Entonces, esta librería es muy útil o muy utilizada para los expertos. Los datos, lo más importante es trabajar con los datos. Vamos a utilizar PyTorch, el módulo Torch Vision Dataset, donde está a tener un gran volumen de información. Es muy importante que actualicemos o instalemos, mejor dicho, las librerías. Vamos a utilizar lo que son dos, que es Torch y Torch Vision. Así que estos son del framework de PyTorch. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer aquí, vamos a ir explicando poco a poco el código. No lo vamos a ir como que pegando, sino vamos a irlo explicando porque sí es un poco código poco extenso. Vamos a utilizar los módulos de Torch, Torch Vision y de Torch Vision Transformer. ¿Ya? Aquí simplemente vamos a crear diferentes funciones en el cual esta función de Transform Compose nosotros vamos a utilizar lo que es nuestra imagen y la vamos a convertir en un tensor, ¿sí? Porque actualmente está como un array o como una matriz. Luego de eso lo vamos a normalizar para el canal RGB y una desviación estándar. Aquí simplemente estamos transformando nuestras imágenes, ¿ya? Luego de eso vamos a utilizar ya, o vamos a descargar, mejor dicho, la información o la tabla de la base de datos CIFAR 10 para el entrenamiento. Esta data contiene 60.000 imágenes 32 por 32 de 10 clases diferentes como avión, perro, coche, camión, entre otros. Esto al final lo que vamos a hacer es guardar en nuestra ruta data, que va a estar aquí, se va a crear una carpeta. Ustedes solo van a correr y esto se va a hacer automático, ¿sí? Se va a crear esta carpeta donde va a contener evidentemente nuestro modelo. Eh, Este va a ser para el prime, como vieron, y true, pues que si de una otra manera la carpeta no existe, lo reaparece. Y aquí lo que hacemos es cargar al parámetro transformas que habíamos creado con anterioridad. Luego de eso vamos a cargar nuestro dataset para entrenamiento, ¿no? Ojo, es muy importante, tenemos que dividir entrenamiento y test, train y test. Para en nuestro data loader vamos a hacer un batch size que van a procesarse las imágenes en cada interacción de 512.
El shuffle prácticamente nos permite que en cada interacción, en cada época, estas imágenes sean aleatorias y el número de trabajos en paralelo que sean dos. Pueden ser un poco más siempre cuando tengamos mayor GPU. Nosotros luego de eso vamos a cargar ya nuestras imágenes con la prueba de 10.000 imágenes y simplemente aplicamos la función de transformación. Esto mismo que hicimos acá arriba lo vamos a replicar, pero ya no va a ser para nuestro train, va a ser lo que es para nuestro test, tal y como ven aquí. Es lo mismo, ¿ya? Finalmente aquí también tenemos otra función que bueno, aquí es muy importante esto, ya que PyTorch trabaja con CUDA, con GPUs. Entonces aquí prácticamente lo que hacemos es activarlo para que sea un poco más rápido. Porque nosotros como estamos en un entorno de Google Colab, sí trabajamos con T4 que es GPU. Entonces aquí device tip CUDA. Si nosotros estuviéramos en Visual Studio Code y corriéramos esto, posiblemente salga tipo CPU. Entonces ahí también tenemos que activarlo. Muy bien. Veamos algunas imágenes de ejemplo. Aquí simplemente definimos nuestras clases. Queremos clases como de avión, de carro, de perro, de pájaro, de caballo, de camión, entre otros. Y todo lo que hacemos aquí, chicos, es simplemente trazar la imagen, ¿no? Trazar la imagen, que se vean el eje X, el eje Y las 5 imágenes respectivas. Aquí simplemente cargamos las imágenes de nuestro dataset que habíamos cargado con anterioridad en nuestro datadownloader y al final lo que generamos las cuadrículas y hacemos un for para que vaya iterando cada una de ellas, que en este caso son 5 con sus respectivas etiquetas. Me parece que este es un barco, este es un sapo, me parece que es una rana, un carro, y me parece que es este otro sapo y este es un camión. Si ustedes si nuevamente ejecutan este código, aquí aleatoriamente va a salir otras imágenes. Eh, Luego de eso vamos a ir a lo que es la parte del modelo. El modelo que vamos a utilizar realmente es bastante pequeño. Contiene dos capas convolucionales y luego dos capas lineales, ¿ya? No voy a entrar mucho a la definición de cómo hacer un modelo porque eso ya lo hemos visto. Uno de ellos va a ser la primera capa convolucional, que va a ser la entrada de 3 canales. Luego la salida va a ser 6 mapas, 6 características y el filtro va a ser 5x5. Ustedes pueden ir jugando y ajustar a 3x3, que es lo común que hemos trabajado. Tal y como ven aquí. Luego de eso vamos a hacer una capa de pooling, donde vamos a hacer un max pool 2x2 y el stray va a ser de 2 evidentemente. Lo mismo va a ser con la segunda capa, pero aquí ya no vamos a utilizar lo que eran 3 canales, vamos a utilizar 6 canales. La salida van a ser 16 características y un filtro de 5x5. Y luego de eso también ya hacemos lo que es la primera capa conectada a nuestra capa lineal, que va a tener 16 por 5 por 5, que en total va a ser 120 neuronas. La segunda capa también es similar, ¿sí? Y aquí utilizamos la salida de nuestras imágenes, que recordemos van a ser 10 neuronas, porque nosotros tenemos 10 imágenes de todos estos tipos que habíamos visto con anterioridad. Luego de eso, también vamos a definir la información que fluye hacia adelante, ¿ya? Obviamente aquí utilizamos la función de activación, en el cual ya utilizamos para la primera convolución relo, para la segunda también vamos a utilizar relo, y después lo que hacemos es aplanar las imágenes para que sean en vectores más pequeños. Aplicamos la primera capa, lo mismo aplicamos para la segunda capa, y al final obtenemos una función. Y esto lo creamos en una red y le enviamos a nuestro GPU si está activo. Todo lo que nosotros hicimos aquí lo vamos a enviar prácticamente en la parte de acá arriba que habíamos visto el device. Muy bien. Dicho este modelo, aquí si algo se perdieron, tranquilamente pueden ver los comentarios, ¿no? Es muy importante eso. Y como les comento, chicos, ahorita el objetivo no es mucho entrenar un modelo o definir los parámetros de la convolución, de los pooling, de los strike. Ahorita el objetivo es tratar de ver cómo funciona esto de la optimización. Entonces, aquí sí ya hacemos una función de entrenamiento para la optimización. Entonces, vamos a utilizar algunas variables, entre ellas la optimización, el criterio, la tasa de aprendizaje y las épocas. Muy bien. Lo que hacemos aquí simplemente guardamos en una lista la pérdida de promedio y también el dropout de entrenamiento.
Luego de eso creamos una interacción, un for donde va a ir iterando las diferentes épocas que nosotros hayamos definido y esto se va a acumular o se va a borrar en running loss. Luego de eso hacemos un loop de los batches de data loader donde vamos a trabajar con nuestras etiquetas, con nuestros labels, con nuestros input y evidentemente con nuestro GPU que es device. ¿Sí? Luego de eso calculamos la predicción de la red, calculamos la pérdida. La pérdida es justamente esta función que habíamos definido acá. Todo lo que tiene que ver esta parte de aquí, el eje Y es la pérdida, ¿no? Muy bien. Déjenme ir acá, perfecto. Luego de eso, reiniciamos los rentiers descendientes según el batch, guardamos la pérdida, el valor, y luego el promedio. ¿Sí? Muy bien. Y al final ya termina nuestro entrenamiento. Arriba lo hicimos de una otra manera función del entrenamiento. Ahora tenemos que hacer la función ya para la prueba, que es para el test y evidentemente la evaluación. Entonces aquí contamos el número de predicciones correctas, el contador de imágenes totales y luego definimos una función donde nosotros no vamos a calcular los gradientes descendientes. Eso lo hacemos en la parte de abajo como una función. Y si se dan cuenta, esta función es similar a la que vimos acá arriba, pero netamente enfocada a lo que es el entrenamiento, a la prueba, perdón. Y al final nos arroja un print de la accuracy. Nosotros vamos a medir con el accuracy, con esta métrica, para definir qué tan bien es el modelo. ¿Sí? Perfecto. Dicho esto, chicos, algo muy importante que se me pasaba por alto. Esto va a demorar cada función a partir del modelo entrenado, me parece que es a partir de aquí, función de entrenamiento, va a demorar 15 minutos. ¿Sí? Y lo mismo acá abajo. Esto también puede que demore en 10 minutos. Entonces por eso que yo no lo corro porque si no nos vamos a demorar mucho. Es importante que ustedes evidentemente tienen que ejecutar este código y van a ver que se va a demorar. Dicho eso, pasamos a la actividad práctica 2, donde bueno, aquí les dejo la documentación de PyTorch justamente de la optimización. Nosotros tenemos muchos, pero muchos modelos, muchos parámetros, muchos hiperparámetros. Nosotros solo creo que vimos 4 a 5, pero realmente hay muchos más. ¿Se dan cuenta? Tenemos lo que es ADA Delta, ADA Factor, ADA Grade, bueno, si lo vimos, ADA W, Space ADA. Tenemos muchas extensiones de ADA, ¿sí? Como ustedes pueden ver. Entonces ahí sí ya depende de ustedes que traten de ir viendo, ir jugando para ver cuál es el mejor. Pero yo ya les doy la recomendación, el más utilizado al día de hoy es ADA. Luego de eso ajustamos los hiperparámetros. Ahora sí ya vamos a ir de lleno a lo que justamente vimos. Toda la parte de arriba simplemente era entrenamiento, prueba y aquí ya vamos a poner en práctica lo que revisamos. Para eso vamos a utilizar primero la tasa de aprendizaje, luego momentum y nested. Entonces partamos de tasa de aprendizaje. Aquí nosotros ya habíamos visto que simplemente son los pasos que nosotros vamos a dar, ¿verdad? Pasos cortos es con pasos, contando los pasos. Y pasos grandes para que nosotros demos altos y nos demos por alto nuestro punto de mínimo local. Lo ideal es tener una tasa de aprendizaje decente, ¿ya? Ni tan alta ni tan baja. Entonces, aquí nosotros ya utilizamos el módulo de Torch Optim para traer la optimización, que es justamente esa librería que les permitía ver. Y también tratamos de traer lo que es Matplotlib para poder hacer la gráfica. ¿Ya? Nuestro pérdida de función va a ser la cross entropy y vamos a hacerlo con 20 épocas. Posiblemente esto sea algo muy importante porque si nosotros aumentamos las épocas, las métricas aumentan también. Ya lo vamos a ver en este momento. Esto simplemente para dimensionar nuestra gráfica y esto es lo más importante. ¿Ya? Esto es importante porque, a ver, perdón. Aquí nosotros vamos primeramente a definir 4 valores inicialmente para nuestra tasa de aprendizaje, que va a ser 0,004, 0,003, 0,02 y 0,1. ¿Ya? Son valores realmente muy bajos, ¿no? Pero vamos a ver qué tal nos va. Luego de eso creamos una nueva instancia. Aquí algo muy importante, vamos a jugar ya con momentum. Momentum vamos a poner un parámetro fijo que va a ser 0,9. Aquí ustedes lo podrían borrar esta parte y ver qué tal les va y ejecutar el código.
Yo lo voy a dejar así tal y como está para ver qué tal nos va. Simplemente de eso traemos todos nuestros parámetros de la función que habíamos hecho con anterioridad, el train loader, el optimizador, el criterio y lo demás, ¿verdad? Al final lo ponemos a prueba y lo que hacemos aquí, toda esta parte de acá es simplemente para graficar. Entonces aquí la gráfica me va a salir algo como esto. Muy bien. Y aquí, chicos, lo más importante, yo realmente en el código ustedes tranquilamente lo pueden ir detallando, revisando poco a poco. Lo más importante es el entendimiento de cada uno de estos parámetros. Entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es ver, aquí tenemos nuestra función de costo y aquí nosotros tenemos los parámetros que habíamos definido justamente en esta parte de acá. Es por eso que esta parte es muy importante. Entonces, con una tasa de aprendizaje muy, pero muy baja, que 0,0001, prácticamente el modelo no aprende nada, ¿sí? Es como que constante, ¿ya? El objetivo siempre es que vaya en la curva así, y al final se mantenga constante, constante. Sea el valor más mínimo. Ya con un valor de 0,001 parece que ya va como que tomando la curva, pero aún le falta. Sin embargo, nosotros al utilizar ya un valor de 0,01 ya se ve un cambio notorio, ¿no? Donde ya la curva es más representativa y al utilizar el 0,1 ya nos damos cuenta que ya se ve evidentemente la curva. Sin embargo, chicos, ustedes al ver esta gráfica posiblemente elijan un valor de 0,1 porque es el que más se ajusta, ¿no? Porque como dije, nuestro objetivo es siempre que sea así, o sea, una curva y baje al mínimo. Pero no es de todo cierto. ¿Por qué? Porque nosotros justamente vamos a ver estos valores, ya que habíamos imprimido. Entonces nosotros aquí tenemos eh, las diferentes métricas, que en este caso es la accuracy, con los diferentes valores. Como ustedes pudieron ver con 0,001, el accuracy es demasiado bajo. Recordemos que el accuracy va entre valor de entre 0,1 o entre 0 a 100. Entonces es muy importante que este, mientras más alto mejor. Mientras más aproxima a 100 es mucho mejor. Vemos con que con 0,0001 no aportan nada. Tal y como vimos en la gráfica, es una línea recta prácticamente. Sin embargo, ya utilizar 0,01 y 0,1. Y eso es lo que yo les decía, chicos. Si bien es cierto, aquí nosotros a grandes rasgos elegiríamos el valor en la gráfica con una tasa de aprendizaje de 0,1. Pero ya a ver las métricas nos damos cuenta que ambas tienen la misma métrica, o sea, el mismo valor, 60 con 60. Yo antes de esto hice una prueba y aquí me daba lo que era el valor de 59. Había un punto de diferencia. Entonces, como les comento, chicos, aquí depende mucho el objetivo o el proyecto que nosotros estemos haciendo. Y algo más importante es que estas métricas que nosotros estamos ahorita visualizando es netamente para el entrenamiento. Posiblemente estas, bueno, sí o sí estas métricas en el test ya varíen. Y posiblemente en el test lo ideal ya no sería utilizar 0,1 como ahorita lo estamos viendo. Posiblemente se va a utilizar 0,01. Entonces es muy importante considerar eso. Aquí gráficamente nos quedamos con 0,1. Pero ya viendo las métricas, puede ser la una o la otra. Entonces nosotros ya al poner el modelo con la prueba, posiblemente aquí sí haya una diferencia significativa, que ahí sí tendríamos que elegir 0,01 o 0,1. Sí, es muy importante eso considerarlo. Muy bien. Dicho eso, ahora sí apliquemos Momentum, que si bien es cierto, nosotros aquí ya lo habíamos aplicado, pero con un valor fijo de 0,9. Como les dije, chicos, ustedes pueden aquí eliminar este valor y ver realmente cómo va cambiando las gráficas, ¿ya? Aquí simplemente hacemos lo mismo que hicimos con anterioridad, pero aquí ya vamos a trabajar con un valor de 0,1. Vamos a utilizar este valor. Como les dije ahorita, para el entrenamiento es el más idóneo, ¿sí? Aunque también podríamos tirar 0,01 porque las métricas nos dio 60 en ambas. Pero cuando yo hice las pruebas, con 0,1 salía 60 y con 0,01 sería 59. Solo era un punto de diferencia. De seguro si ustedes corren, posiblemente verán esa diferencia. Ahorita vamos a utilizar 0,1 y Momentum vamos a crear otra lista
donde ahí sí vamos a cambiar los parámetros. Vamos a utilizar valores 0, 0.3, 0.6 y 0.9. ¿Ya? Y obviamente lo demás ya simplemente es lo que vimos con anterioridad. Al final graficamos y muy bien. Aquí también es muy importante ver lo que es la gráfica. Entonces, como ustedes logran ver, con un valor, si se dan cuenta de la gran diferencia que hay, ¿verdad? Al utilizar un valor fijo, porque en Momentum utilizamos nosotros inicialmente aquí, utilizamos 0.9, pero ya al iterar con diferentes parámetros de Momentum, como el 0, 0.3, 0.6, 0.9, es significativo, ¿ya? Recuerden la teoría de lo que decía Momentum. Momentum prácticamente es como tener memoria, tener ya un momento, considera ya la inercia porque nosotros vamos bajando en bicicleta y ya el zigzag no va a ser tan pronunciado, ya va a ser un poquito más simplificado, tal y como ustedes pueden ver en esta gráfica azul, ¿ya? Y eso es lo que aquí se ve. Aquí se ve evidenciadamente lo que dice la teoría. Al utilizar un momento, vemos que ya en un valor de 0.9, este va bajando, ¿verdad? Como ustedes pueden ver. Al utilizar otros valores, se va ajustando un poco, pero sin embargo, nosotros así viendo superficialmente, el objetivo o nuestro parámetro correcto o idóneo sería 0.9. ¿Ya? ¿Qué tal si ponemos 0.10? ¿Qué tal si ponemos 0.15? ¿Qué tal si ponemos, como les menciono, 0.10? ¿Será que aquí existe un valor o una gráfica como esta, utilizando un valor de 0.10? ¿O qué tal si utilizamos ya uno de 0.15? ¿Qué es lo que pasaría? Posiblemente esté acá o no sé, se suba elevadamente. Entonces, esas son las pruebas que nosotros tenemos que hacer y definir qué valor nos conviene. Por el momento, yo elijo el 0.9, pero ¿qué tal si probamos con estos valores? A ver qué tal nos va. Ya, entonces aquí es todo prueba y error, prueba y error. Muy bien, dicho eso, también aquí tenemos el accuracy. Como ustedes pueden ver, no todo valor menor o mínimo quiere decir que es el correcto. Aquí vemos que un accuracy con 0.6 y 0.3 es mucho mayor porque la accuracy es de 63 y aquí es de 59. ¿Sí? Entonces sí es muy importante no solo vernos o guiarnos de la gráfica, ya porque aquí inicialmente cogeríamos 0.9. Pero si ya vemos nuestro accuracy, realmente podríamos coger uno de estos dos, 0.3 o 0.6. Aunque como ustedes pueden ver, no hay muchas diferencias significativas. Son aproximadamente 4 puntos más, ¿sí? Pero todo depende del objetivo, chicos. Muy bien. Ahora, dicho eso, vamos a pasar con Nestor Row, en el cual este prácticamente como que tenía, veamos la analogía, era como que un poco más inteligente de momento. Ya teníamos con la bicicleta, pero nosotros sacábamos la cabecita y simplemente sabíamos por qué ruta nosotros definir o ir. Una vez hecho esto, simplemente nosotros aquí creamos nuestra lista, que nest, que es nesterum, va a ser true o false. Como les comentaba, este es un parámetro binario, ¿no? True o false. Al final nosotros cogimos 0.9, la tasa va a ser de 0.1, el momento de 0.9, y nesterum nos va a hacer con las dos, y va a ver qué valor nos arroja. Lo demás simplemente es para graficar. Y también aquí abrimos. Y algo muy importante que yo les decía en la teoría, ya expertos nos dicen que utilizar Nesterum realmente no hay diferencia significativa. Y esto se puede evidenciar justamente en la gráfica. Las dos pruebas van casi a la par. ¿Ya? Y también podemos ver nuestra métrica, que aquí hay un punto de diferencia. Entonces como que, al menos en este dataset, no es idóneo o no es... no es óptimo utilizar o activar esta función en Nesterum porque al final por un punto más, un punto menos realmente no aporta, no aporta. Inclusive Nesterum con falso, o sea, sin utilizar Nesterum, nuestra métrica es mayor al utilizar. Entonces, como les menciono chicos, la teoría nos dice aquí que no hay diferencias significativas y eso se puede ver aquí y eso se puede ver acá. Perfecto. Y finalmente, sí, finalmente lo que vamos a hacer, vamos a hacer una comparación entre el gradiente descendiente estocástico y vamos a utilizar la comparación con Ada Wade y Adam.
Sí, recuerden que al final nosotros decimos que nos vamos a quedar con Adam porque es la que más se utiliza y la que mejores resultados ha dado. ¿Ya? Entonces aquí nos dice que actualicemos los valores de tasa de aprendizaje, que puede ir entre 0.003 o 0.004. Ya todo depende de la data que estamos utilizando. Algo que se me estaba pasando por alto también son las épocas, chicos. Recordemos que las métricas de acá eran muy bajas, ¿no? Creo que el máximo era 63, 63, 64. Ya, realmente un accuracy debajo de ese no es bueno. Un accuracy debe estar por encima de entre 75 y 95, digamos, ya, porque un 99, 98 tampoco es bueno porque el modelo está sobreajustado. Entonces, sí es importante que esté al menos en un 75%. Y para que eso esté en un 75%, lo importante es modificar este valorcito que nosotros teníamos en la parte de acá. Déjeme ver dónde está. En las épocas, justamente aquí. Nosotros estamos utilizando 20 épocas, que realmente es muy poco. Normalmente se utiliza 100 épocas, 150 épocas. Entonces aquí como aprendizaje utilizamos 20, porque obviamente si nosotros ponemos 100, esto se va a demorar ya unas 2 o 3 horas en entrenar. Solo ahorita utilizando 20 se demoró 20 minutos, 15 minutos aproximadamente. Pero si nosotros tenemos más épocas, de seguro nuestras métricas, sobre todo la accuracy, va a aumentar. Ya no va a estar 60, 64, sino ya posiblemente esté 75 u 80. Y listo, chicos, ya utilizando el modelo, los tres modelos, SGD, Adam Gray y Adam. Aquí lo que hacemos igualmente, nuestra función de costo, trazamos nuestra dimensión de nuestra gráfica. Y aquí utilizamos nuestros diferentes optimizadores, diferentes parámetros, 0.1 para CGD, 0.02 para ADA, 0.1 para ADA Grade. ¿Ya? Y al final simplemente utilizamos otra función, lo calculamos con las épocas y ya graficamos todo esto para graficar. Y veamos primero las métricas. Las métricas nos dicen aquí que el modelo, o si el modelo optimizador ADA es el mejor. Y este sí va por largo. Se dan cuenta que con el SGD 54. Con Adam aumentamos 4 puntos más y con ADA Grade disminuimos a 50. Es el menos malo, digamos, ¿ya? Entonces aquí también se corrobora lo que dicen la teoría, lo que dicen los expertos, que Adam está por encima del SGD, que es el gradiente descendiente estocástico, y también muy por encima de Adam Grade, tal y como nosotros vimos aquí. ¿Por qué? Porque Adam ya combina o tiene la combinación de Adam Grade y también de Momentum. Entonces ya es un modelo tuneado o mejor. Pero no olviden que nosotros también teníamos otras extensiones de ADA. ADA Delta, ADA Factor, Adam, Adam W, Spurs Adam, Adam Max. Entonces nada de eso nosotros estamos utilizando. Simplemente aquí sería de cambiar el valor. En vez de utilizar Adam, podríamos utilizar Adam W o Spurs Adam. Y es muy importante eso, ir jugando, ¿no? Ir jugando. Y al final, siempre nuestro objetivo es que nuestra métrica, en este caso la accuracy, sea lo más grande posible. Vaya entre el 75 y el 95%. Y viendo la gráfica, evidentemente se ve eso, ¿no? Eh, Prácticamente la línea naranja, ¿sí? Es Adam, ¿no? Donde ya se ve que está por debajo de las demás. Y aquí este modelo prácticamente la función de costo utilizando el optimizador ADA llega más rápido al mínimo local, sí, porque el objetivo de esto es que siempre trate de aproximarse a cero. No siempre va a llegar a cero, pero el objetivo es ese. Y muy bien, chicos, dicho eso, espero que se haya entendido súper bien, sobre todo la parte teórica, utilizando estas diferentes analogías. Y evidentemente también utilizando o jugando con el código, ¿no? Como ustedes vieron, aquí lo importante siempre es, obviamente, entender la lógica que hay por detrás, la lógica de cada modelo.
Y eso es lo que hicimos ahorita. Entonces ya vamos a diferenciar entre un SGD, entre un Adam y un Adam Read, ¿ya? Y lo demás simplemente es código y ir jugando con los parámetros. Nosotros utilizamos estos parámetros 0.1, 0.2, 0.001, utilizamos un momento de 0.9, de 0.6, pero ¿qué tal si utilizamos otros valores? Posiblemente estos valores en este dataset que estamos trabajando son los correctos, pero cuando ya trabajemos con otro dataset muy, pero muy diferente a este, todos estos valores que ahora estamos definiendo capaz si son los incorrectos. Entonces, aquí hay algo que se conoce como prueba y error. Nosotros tenemos que ir jugando con los valores, con los parámetros, con los hiperparámetros y tratar de ver cuál es el más óptimo que nos ayude a llegar a qué? A nuestro punto local. Ese es el objetivo de la optimización. Tratar de que siempre se llegue al mínimo. Minimizar la función de costo, la función de pérdida. Chicos, una vez más, muchas gracias. Nos vemos en la próxima.